Hoy ya se están incorporando los demás compañeros, ¿ya? Siendo las 11:31 de la mañana, vamos a iniciar esta clase. Hoy en el día de hoy vamos a tratar el tema de hidrostática, ¿ya? Es un tema que ustedes ya han visto el año pasado, y así que no va a haber mayor dificultad, es un tema sencillo. Ahora, antes de comenzar a entrar al tema, vamos a observar un videíto en donde, bueno, es un poquito perturbador, ¿ya? De repente, si aquellos que son nerviosos, que tienen de repente, que son susceptibles, por favor, tener bastante cuidado, ¿ya? No vayan a sentirse mal, por favor. Pero bueno, es un video donde explica cómo una persona que se dedicaba al oficio de buzo ha sufrido una enfermedad debido a la mala descompresión que sufrió por un accidente, ¿no? Los buzos justamente trabajan con el tema de presión. Entonces nosotros el día de hoy vamos a conocer, ¿no?, cómo se determina, cómo se da la presión en un fluido, en un líquido, ¿ya? Entonces vamos a observar ese videito y después comentamos al respecto. Ya estaba por culminar mi faena de trabajo. Tenía que recoger ese choro para culminar mi trabajo. De ahí hacer mis etapas descomprensivas, mis escalas para ya salir, no a la superficie por lo menos 2 o 3 horas. Desgraciadamente en ese momento pasó una embarcación, él no se da cuenta y me vuela la manguera. Ese embarcación se iba al muelle porque ya se iba con su carga. Me revienta la manguera y yo he tenido que sacar el cinturón que me mantenía abajo y salir disparado como una pelota. Un día me llama una amiga de mi barrio. Estoy feo, estoy hecho un monstruo, me dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que hemos quedado? Eso que me llamó depresión. Ya evité salir, todo ese tiempo no salía, me iba a las reuniones, estaba deprimido y llegó un momento que me quise suicidar. Quiero volver a bucear. Extraño el buceo. Aparte de mi trabajo, no, a mí me gustaba, era como mi hobby, el buceo. Quizás por eso yo me extralimitaba en la profundidad. No tenía miedo, para mí era como una aventura. Pero desgraciadamente el mar hay que respetar. Muy bien, muchachos. A ver, cuando una persona desciende por debajo del agua, ¿ya? Entonces hay un fenómeno que es el cambio de presión. Entonces, si ese cambio de presión es brusco, pasa lo que hemos visto en el video. Entonces, los cambios de presión tienen que ser leves, tienen que ser variados, es por etapas. Entonces, si no, bueno, sucede lo que, bueno, por lo menos esa persona ha sobrevivido. Entonces, incluso hasta te puede matar, ¿ya? Entonces hay que tener, como dice, hay que respetarlo al mar. En realidad hay que respetar al agua, ¿no? Porque el agua es vida, pero el agua todo lo que puede provocar, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ahora sí vamos a compartir la pizarrita para ver nuestra clase del día de hoy. A ver, hidrostática, ahí está. Muy bien, hidrostática, estudia a los fluidos en reposo. ¿Ya? Hay otro capítulo que se llama hidrodinámica, que son los fluidos en movimiento. En este caso, estudiaremos la hidrostática. Muy bien, definición de fluidos, una sustancia
que, bueno, ¿no? Que puede escurrir fácilmente y que adopta, bueno, ¿no? La forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Ahora, debido a que los fluidos pueden escurrir fácilmente, se esparcen se distribuyen por una determinada área, como puedes ver acá. No son como un objeto, por ejemplo, tenemos un objeto, yo lo coloco sobre una mesa, ese objeto solamente ocupa un lugar determinado de la mesa, pero si yo derramo agua sobre una mesa, el agua se va a esparcir y va a ocupar todo el área, bueno, la que pueda ocupar su volumen, ¿ya? Ahora, ese fluido, al depositarse sobre una superficie, va a producir una presión, que es justamente la fuerza distribuida entre el área en la cual se encuentra. Fíjese, en este caso, la fuerza viene a ser el peso de ese fluido y si distribuimos esa fuerza entre el área, tenemos nosotros la presión. Ahora, la presión puede variar dependiendo del área la cual nosotros depositamos ese fluido, ¿no? Muy bien. A ver, jovencitos, ¿de qué manera nosotros podemos determinar la presión? La presión la determinamos simplemente distribuyendo la fuerza, que es el peso, sobre el área. Las unidades de la presión vienen a ser los newtons sobre metros cuadrados o los pascales. Ya nosotros hemos visto la presión en la parte de termodinámica, ¿no? Muy bien. A ver, ahora, esa es la presión que produce un cuerpo cualquiera. Ahora, si nosotros le damos eso a los fluidos, en este caso un recipiente conteniendo agua, acá tenemos un recipiente, adentro hay agua, el agua va a producir una presión llamada presión hidrostática y esa presión la ejerce en cualquier punto del líquido, no solamente en la parte inferior, en cualquier punto. Ahora, esa presión va a depender de la columna de agua que hay por encima de ese punto. ¿De acuerdo? Fíjese. Acá si nosotros sacamos esta columna de agua, hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos el peso y tenemos la normal. Acá hay una normal, ¿correcto? Ahora, sobre el recipiente, acá está, esto es el fondo del recipiente, pero solamente de esa columna. Tiene una forma cilíndrica. Entonces, sobre esa columna que actúa la normal que está acá, ¿de acuerdo? Y acá hay un área, este es un área determinada. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula la presión en este punto? La presión en este punto, ¿cómo calculó? Acá está, fuerza normal sobre área. Entonces, la presión en ese punto sería la fuerza normal sobre esa área que está ahí, ¿no? Muy bien, acá está. Tenemos la ecuación alfa. Ahora, en este tubito que está en equilibrio, esta columna de agua que está en equilibrio, se cumple que la fuerza normal es igual al peso, ¿no? Porque esto está en equilibrio. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, esto reemplazamos aquí, tendríamos que la presión hidrostática en el punto B sería el peso, mg, sobre el área. Esto es este triangulito significa diferencial de área, ¿no? O sea, un elemento de área. ¿Está? Ahora, analicemos el concepto de densidad. Tenemos esta ecuación acá. Analicemos el concepto de densidad. La densidad de un líquido se determina dividiendo la masa sobre el volumen. Entonces, si yo despejo la masa sería la densidad del líquido multiplicado por el volumen. Ahora, fíjense ustedes, la masa es la densidad del líquido por el volumen. Esto voy a reemplazar acá, en la ecuación beta. En vez de masa voy a poner densidad de líquido por volumen. Acá está, ¿ve? Densidad de líquido por volumen. Pero el volumen, jovencitos, fíjense acá, el volumen, ¿qué cosa es? ¿Esto qué figura es? Es un cilindro, ¿sí o no? ¿Y cómo calculamos el volumen? Área de la base por la altura. ¿Y el área de la base quién es? Ese justamente este diferencial de área. Entonces, el volumen sería el diferencial de área por la altura. Acá está. Entonces, el volumen sería diferencial de área por altura. Acá está, ¿no? Todo esto sería la masa. Densidad de líquido por volumen. Esto es el volumen y esto sería la gravedad, ¿no? Acuérdense que esto era masa por gravedad. Acá está, ¿ve? Masa por gravedad. La masa es densidad de líquido por volumen. Densidad de líquido por volumen. Esto es volumen. Diferencial de área por altura. Y acá está la gravedad. Todo sobre el diferencial de área, ¿no? Acuérdense que acá abajo había diferencial de área.
Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Eliminamos lo que se repite arriba, diferencial de área y diferencial de área. ¿Y a qué sería igual la presión hidrostática en el punto B? La densidad de líquido por la altura y por la gravedad. Ordenando, la presión hidrostática en cualquier punto es la densidad de líquido por la gravedad y por la altura. Esa altura viene a ser la profundidad a la cual se encuentra ese punto, porque la presión hidrostática va a depender de la cantidad de agua que hay por encima de ese punto. La cantidad de agua que hay por debajo no interesa. La que ejerce presión es la cantidad de agua que hay por encima. Nosotros nos encontramos en una enorme piscina, pero de aire, ¿no? Un recipiente de aire. La presión que nosotros soportamos es la cantidad de aire que hay por encima de nosotros. Si nosotros nos vamos a la sierra, la cantidad de aire que hay por encima de nosotros será más o será menos. Tiene que ser menos porque para ir a la sierra subimos cierta altura, ¿no? Entonces, por lo tanto, la presión que sentimos en ese momento va a disminuir, ¿correcto? Va a disminuir, porque la cantidad de aire que hay por encima de nosotros es menor, ¿no? Lo mismo, nosotros cuando uno bucea a mayor profundidad se siente mayor presión hidrostática. Ahora, hay un punto en el cual el cuerpo humano puede soportar esa presión hidrostática y hay un punto en el cual ya no se puede soportar, ya no se puede descender. Fíjese, los fluidos van a ejercer presión en todas las paredes, la misma presión en todas las paredes del recipiente que los contiene, ¿correcto? Cuando hablamos de fluidos nos estamos refiriendo a líquidos y a gases, ¿ya? La presión es la misma en todos los puntos, más no la fuerza. Una cosa es fuerza, otra cosa es presión. Ojo, la presión es la misma en todos los puntos, ¿ya? Muy bien. A ver, fíjese acá. Tenemos acá un fenómeno, miren, tenemos un recipiente, hacemos 3 agujeros. ¿Qué punto soporta mayor presión? El punto 3, ¿no? Porque por debajo del punto 3, por encima del punto 3, hay una mayor columna de agua, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos agujeros acá, el chorro del punto 3 va a salir disparado con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque hay mayor presión. A mayor presión, mayor fuerza. ¿Correcto? El punto que está acá, que es el punto 2, intermedio, y el punto 1 tiene menor presión y sale disparado, bueno, ¿no? Con menos fuerza. Por lo tanto, si establecemos un orden entre las presiones, la presión hidrostática en el punto 3 es mayor que la presión en el punto 2 y mayor que la presión en el punto 1. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver la diferencia de presión entre dos puntos. Si consideramos el punto A y el punto B, ¿cómo se calcula la presión hidrostática en el punto A y en el punto B? En el punto B, densidad de líquido por la gravedad, por la altura o la profundidad del punto B, y acá, densidad de líquido por la gravedad, por la profundidad del punto A. Esas son las presiones. Ahora, si nosotros diferenciamos presión B menos presión A, ¿correcto? B está más al fondo, tiene mayor presión. La diferencia de presiones sería así: densidad de líquido por la gravedad, restamos estos dos, restamos, densidad de líquido por la gravedad, factorizamos y me quedaría altura de B o profundidad de B menos profundidad de A. Entonces, la diferencia de presiones entre dos puntos, a partir de ahora, si te dicen determine la diferencia de presiones, tú no vas a calcular la presión en un punto y la presión en otro punto y luego restarla, no, de frente, densidad de líquido por la gravedad y por la diferencia de profundidades, ¿correcto? La diferencia de profundidades. Te tiene que salir positivo. Tiene que ser la diferencia, el mayor menos el menor. Muy bien. Ahora, una ley fundamental de la hidrostática dice que todos los puntos que se encuentran a un mismo nivel, fíjate acá, si yo trazo un nivel, todos los puntos que se encuentran a ese nivel van a soportar la misma presión hidrostática. ¿De acuerdo? Ese es el principio de los... Y acá, bueno, obtenemos nosotros los vasos comunicantes. Si tenemos 3 recipientes unidos por el fondo, ¿ya? Son de diferente forma, entonces la altura del líquido para todos va a ser la misma. Porque los puntos de acá van a soportar la misma presión. Este punto soporta una presión, este punto soporta otra presión y este punto soporta otra presión. ¿La presión de qué depende? ¿De la cantidad de agua? No. Depende de la profundidad, de la altura de la columna de agua o de líquido, ¿ya?
Entonces, acá de repente puede haber 1000 litros, acá puede haber 500 litros, pero si la altura es la misma, entonces la presión en estos puntos es la misma. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver una aplicación justamente de esto, que es el principio de Pascal. Cuando tenemos nosotros, a ver, por acá tenemos una pregunta, me parece, pero sobre B no hay agua. A ver, por acá, a ver qué me dicen. Sobre B no hay agua. Ya. No importa, a ver. Este líquido, correcto, a la misma altura, va a haber la misma presión. Fíjate, si yo trazo esta, por ejemplo, esta línea acá. Vamos a colocar, por ejemplo, coloco un punto acá. Coloco un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá, ¿correcto? Ya. A ver, ese líquido en todos los puntos, ya, a un mismo nivel, va a haber la misma presión hidrostática, ¿correcto? A un mismo nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjate, en este punto no se considera esta columna de agua, no. Se considera la columna de agua que hay por encima, ¿de acuerdo? ¿Qué columna de agua hay por encima de este punto? No solamente es esta, es todo esto. ¿Está bien? O sea, no vas a considerar esta altura, no. Es la altura de agua que hay por encima de este punto, y la altura de agua que hay por encima de este punto es, bueno, todo esto. ¿De acuerdo? Por eso que el punto B, la altura de agua que hay por encima de este punto B, es esto también. Esta es la altura de agua que hay por encima de este punto B. ¿Ya? Muy bien. Principio de Pascal, muchachos. Dice que, a ver, un gas o un líquido, ambos son fluidos, ¿ya? Presentan la misma presión en todas las direcciones del recipiente que los contiene. ¿Correcto? Yo tengo un recipiente lleno de un fluido, ¿ya? Esto está cerrado. Entonces voy a tener una prensa hidráulica. Si yo aplico una fuerza sobre este émbolo, esta tapa, voy a ejercer presión. Y esa presión se transmite con la misma magnitud en todos los puntos de este recipiente. En todos los puntos. Esto no es un vaso comunicante, mucho cuidado. Vaso comunicante está abierto. Esto es una prensa hidráulica, ¿correcto? En una prensa hidráulica la presión es la misma en todos los puntos. Vaso comunicante, la presión es la misma al mismo nivel. ¿Ya? Entonces, muy bien. A ver, ahora acá, fíjate lo que sucede. Entonces, en este caso la presión será la misma en todos los puntos. Vas a tener cuidado cuando te toque vaso comunicante o prensa hidráulica, ¿ya? Entonces, en este punto hay una presión y en este otro punto hay una presión. Se cumple, por el principio de Pascal, que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la presión cómo se determina? Fuerza sobre área. Por lo tanto, presión fuerza 1 sobre área 1 igual fuerza 2 sobre área 2, ¿no? Y de acá yo puedo despejar cuánto vale la fuerza 2 o cuánto vale la fuerza 1. Pero el principio fundamental es esto de acá, ¿no? De acá partimos, que la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Ahora, si tú te fijas, ¿cómo son las fuerzas con el área? ¿No? Son directamente proporcionales. A mayor área, mayor fuerza. Entonces significa que como esta área crece, va a ejercerse una mayor fuerza. La presión es la misma, pero como acá hay una mayor área, esa presión va a comunicar una mayor fuerza acá. O sea, con una pequeña fuerza, yo ejerzo una presión. Esa presión se transmite hacia acá. Esa misma presión no va a provocar la misma fuerza que yo ejercí. Supongamos que yo ejercí 10 newtons. 10 newtons ejerción. Ahora, esa presión va a producir una fuerza de más de 10 newtons. ¿Por qué? Porque esta es una mayor área y va a hacer que yo pueda levantar un peso mayor. Ese es el principio de funcionamiento de la prensa hidráulica. Levantar un objeto de gran peso ejerciendo una menor fuerza. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta ahí tenemos nosotros
nuestra teoría. A ver, ¿tenemos alguna consulta, por favor? ¿Tenemos alguna consulta? A ver, antes de continuar, una consulta. A ver, pregunta, por favor. ¿Ninguna, muchachos? Para comenzar con nuestros ejercicios. Listo, ahora sí. Muy bien. A ver, por acá tenemos una consulta. Me dicen, la segunda fórmula del principio de Pascal está bien. ¿Se refiere a esta? La que está acá, la que estoy señalando. A ver, no, acá está mal, acá está mal. Acá vamos a corregir, acá vamos a corregir, sí. Acá, esto está mal, acá sería, a ver, si despejamos F2 sería área 2 sobre área 1 por F1, ¿no? Acá es área 1, esto es área 2. Sería área 2 sobre área 1 por F1. Pero esto no por las puras, muchachos. Por las puras. Solamente trabajaremos con esto de acá. Esto de acá. Con esto vamos a trabajar. ¿Ya? Ya está. Listo, muchachos. Muy bien. Listo. Ahora sí, comenzamos. ¿Ya? Atento, por favor, lápiz y papel para que puedas trabajar. Dice, determine la presión que ejerce el sólido al apoyarlo sobre la cara 1. Este sólido ejerce una presión. ¿Y la presión cómo se calcula? Fuerza sobre área. La presión se calcula dividiendo su fuerza, que es su peso, si su masa vale 20 kilogramos, sobre el área. ¿Cuánto es el área? El área es un cuadrado, pero ojo, esta área tiene que estar en metros. Fíjate que acá está en centímetros y en centímetros, ¿no? O sea, hay que hacer las conversiones necesarias. A ver, mándame tu respuesta. Mándame tu respuesta. Mándame tu respuesta si ya la tienes. Muy bien. A ver, ya tienen tu respuesta acá. Excelente. Muy bien. A ver, fíjate, la presión se determina dividiendo la fuerza entre el área. La fuerza viene a ser el peso. Entonces, la fuerza viene a ser esto, mira, ¿ve? Esto de acá. Este es el peso, ¿correcto? ¿Cuánto vale el peso? 200 newtons. Entonces acá le ponemos 200 newtons. Ahí está. Esa es la fuerza, muchachos. Y el área es un cuadrado, ¿no? Entonces acá decimos que la presión es la fuerza sobre el área. Por lo tanto, ahí está. La presión sería la fuerza que vale 200 newtons sobre el área que vale 0,2 al cuadrado, ¿no? Y si dividimos esto, 200 entre 0,2 al cuadrado, vamos a obtener un total de 5000 pascales, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver quiénes dieron la respuesta correcta. A ver, Valdivia, Acosta, Ayala, Patasca. A ver. Ay, a ver, perdón, le había puesto pause. Ahora sí, me dijeron que no se ve la pantalla. Vuelvo a explicar para los que no han resuelto, ¿ya? A ver, colocamos el peso, ¿ya? Que son 200 newtons, y la presión es simplemente la fuerza sobre el área. La fuerza viene a ser el peso y el área viene a ser el área del cuadrado, ¿no? Porque está apoyándose sobre su base, que es un cuadrado. 200 sobre 0,2 al cuadrado tenemos 5000 pascales, ¿ya? A los que respondieron bien con unidades son Valdivia, Acosta, Ayala, Patasca, nadie más. Valdivia, Acosta, Ayala, Patasca. A ver. Vamos a colocar acá. A ver. Ayala y Patasca. Muy bien. Ahora sí, muchachos, seguimos. Siguiente ejercicio. Hay algunos que están llegando recién, creo.
Sí, ya lo aceptamos. Ya está. A ver, siguiente. Me dice, a ver, vamos a hacerle un zoom. Determine la presión en el fondo del recipiente, ¿ya? Y la fuerza que ejerce el fluido en la parte superior del corcho. Dos cosas, ¿ah? La presión en el fondo y la fuerza que ejerce en el corcho. Fíjate, ¿cómo determinamos la presión en el fondo? Es la presión hidrostática. Acá está, ¿ve? Presión hidrostática, ¿cómo determinas? Densidad del líquido por la gravedad por la altura. Así determinas la presión en el fondo. ¿Ya está? Y la fuerza que ejerce fluido en la parte superior del corcho, vas a determinar la presión hidrostática en el punto A y simplemente la fuerza sería esa presión sobre el área. Acá te están dando el área del corcho, ¿correcto? Son dos respuestas, la presión hidrostática y la fuerza en este corcho. A ver, vamos a darte un tiempito más para que lo determines. A ver, a ver. Vamos a ver. Son dos cositas que tienes que hallar, ¿no? La presión hidrostática en el fondo y la presión en el corcho. Vamos de tiempo, ¿ya? Muy bien. A ver. Ya yo lo voy a resolver, ¿ya? Porque tenemos un poquito. En la siguiente ustedes van a resolver. Más bien para explicar estas dos cositas, ¿ya? Yo lo voy a hacer. La presión hidrostática acá está, ¿ve? La presión en el fondo, ¿cómo lo calculas? Como la densidad del líquido por la gravedad por la altura, que es la profundidad. La densidad del líquido es 1000. Ah, ya. No te he explicado esta partecita. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Es un valor que ya lo tienes que saber. Cuando te dan este simbolito significa que lo que está debajo es agua. Entonces tú tienes que entender que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad vale 10 y la profundidad son 2 metros. Multiplicando tenemos 20.000 pascales. Esa sería la primera respuesta, ¿ya? Muy bien. Ahora, me piden la fuerza que ejerce en la parte superior del corcho. Vamos a determinar la densidad, perdón, vamos a determinar la presión en la parte superior del corcho. Para eso yo tengo que saber la profundidad. Fíjate, si todo vale 2 metros y este pedacito me dice que vale 5 centímetros, esta parte valdría 195 centímetros, o sea, 1,95 metros, ¿no? Entonces, estaríamos colocando esto de acá. ¿Está? Ahí. Esta parte valdría ahí. Vamos a colocarle 1,95 metros. Ahí está. Bien, ahí está, ¿ven? Listo. Ese viene a ser la profundidad. Ahora, entonces, la presión en el punto A, acá está, viene a ser igual la densidad del líquido 1000 por la gravedad 10 por la profundidad 1,95. Y eso me sale 19.500 pascales. Pero me están pidiendo la fuerza. Si la presión es fuerza sobre área, la fuerza sería presión por área. Entonces hay que multiplicar la presión por el área. ¿Cuánto es el área? 10 centímetros cuadrados. Pero esos 10 centímetros cuadrados hay que convertirlo a metros cuadrados. ¿Cómo hago para convertir de centímetros cuadrados a metros cuadrados? Se multiplica por 10 a la menos 4. ¿Ya? Ya multiplicó por 10 a la menos 4 porque esta área está en centímetros cuadrados. Y yo tengo que trabajar en metros cuadrados. Finalmente quedaría 19.500 por esto, 19,5 newtons. Esa es la fuerza que se ejerce sobre ese corchito. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Ninguna, ¿no? Muy bien. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Para que luego lo copien. Ya está. A ver, ahora sí ustedes van a trabajar, ¿ya? Todavía no mandes tu respuesta, dice, determine las presiones en el punto A y B para el tanque que se muestra. A ver, fíjate, ¿ah? En el punto A, tú necesitas calcular la presión determinándola así. La densidad de líquido, ¿ya? La presión en el punto A sería la presión hidrostática debido a esta altura. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos aceite. Su densidad vale 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cómo hago? Yo lo voy a resolver, ¿ya? Porque acá tenemos la conversión, ¿ya? En adelante ustedes van a hacer otro, ¿ya? Yo lo voy a hacer. Acá tenemos aceite. Entonces lo que vamos a hacer acá es determinar primero la presión en el punto A, ¿correcto? En el punto A, jovencitos, vamos a subir esto un poquito más, ahí está.
En el punto A sería la presión hidrostática, densidad de líquido por la gravedad por la altura. La presión en el punto A sería densidad de líquido, es aceite. La densidad me dice que es 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Para convertir de gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metros cúbicos, se multiplica por 1000. Si multiplicamos 0,8 por 1000, tenemos 800. Por la gravedad 10 y por la profundidad 20 centímetros en metros sería 0,2 y eso me sale 1600 pascales. ¿Tá? Ya tengo la presión en el punto A. Ahora, la presión en el punto B. El punto B soporta dos tipos de fluidos, dos tipos de líquidos, aceite y agua. Entonces, vamos a sumar a la presión del aceite, vamos a sumar la presión del agua. Pero la presión del aceite ya la calculamos, ¿vale? 1600 pascales. Entonces, simplemente, la presión en el punto B sería la presión del aceite, que es 1600 más la presión del agua. La presión del agua sería densidad de líquido 1000 por la gravedad 10 por la profundidad, pero solamente se considera la profundidad de agua, que son 30 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, no me dan de dato. Es 30, ¿ya? Pero es 30 centímetros, 0,3 metros. Entonces, operando todo esto, vamos a obtener un total de 4600 pascales. A ver, quiero saber si tengo alguna consulta, muchachos. ¿Hay alguna consulta? No hay ninguna, ¿no? A ver, por favor, de una vez, antes de continuar. A ver, listo. Siguiente. Me dice, determine la presión en los puntos A y B si la presión en C vale 25 kilopascales. Ya. A ver, yo lo voy a resolver, ¿ya? Sino que tienen algo diferente, no son parecidos. La presión en los puntos A y B. La presión en el punto C vale 25 kilopascales. Acá está. ¿Cómo calculo la presión en el punto C? Igual, densidad de líquido, gravedad y profundidad. Acá está. Densidad de líquido, gravedad y profundidad. ¿Ya? Acá está la presión en C. Muy bien. Entonces, la presión en C vale 25 kilopascales. Kilo es prefijo de 1000, ¿no? Entonces sería 25.000 pascales. Igual densidad de líquido que vale 1000 porque es agua, acá está, por la gravedad que vale 10 y por la profundidad que es H más 0,5. Estamos en el punto C. Muy bien, con esto voy a determinar el valor de H y obtengo que es 2 metros. Luego vamos a determinar la presión en el punto A. En el punto A sería densidad de líquido 1000 por la gravedad 10 por la profundidad que vale 2, ¿no? Igual 20.000. Ahora, quedaría pendiente la presión en el punto B. Mándame, por favor, la presión en el punto B. A ver, calcúlalo. La presión en el punto B, los 5 primeros. Tienes la densidad de líquido que vale 1000, la gravedad vale 10 y la profundidad sería todo esto, ¿no? H ya lo hemos determinado. Mándame, por favor, la presión en el punto B. A ver. A ver, te voy a esperar unos cuantos segundos. Estamos en conteo regresivo. A ver. Muy bien, ya me están mandando acá. A ver, vamos ahora sí a resolverlo. Los 5 primeros que me manden van a tener su premio, ¿ya? Fíjate, la presión en el punto B sería densidad de líquido 1000 por la gravedad por la altura. La altura sería 2, esto vale 1,2. 2 más 1,2, 3,2, ¿no? Multiplicando tendríamos 32.000 pascales. 32.000 pascales. Vamos a ver la respuesta. Muy bien. No. Ahí está. Ayala. Valdivia y Gutiérrez y Serna. Ayala, Valdivia, Gutiérrez y Serna. Ayala, Valdivia, Gutiérrez y Serna. Muy bien. Siguiente, muchachos. Siguiente. Listo. A ver, dice, determine la columna de agua por encima del punto si el fluido 2 es mercurio. Muy bien. Me dicen que determine la columna de agua por encima del punto si el fluido 2 es mercurio. Muy bien, muchachos. Profesor, ¿por qué estos vasocomunicantes no están al mismo nivel? Porque tenemos diferentes fluidos. Si hubiera sido un solo fluido, ahí sí, ¿ya?
Muy bien, estos son vasos comunicantes. Entonces, fíjense lo que pasa. Me dicen que determine la columna de agua por encima del punto A. Esta es la columna de agua, H le he puesto. Y la columna que está por encima del punto 2 es mercurio. Acá te dan la densidad del mercurio. Mercurio es un metal pesado, metal líquido. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente el principio, ¿no? Trazamos una línea por acá, esta línea punteada, y digo, la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Presión en el punto A es igual a la presión en el punto 2. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahí está. Vamos a subir esto más arriba. Ahí está. Fíjate, presión en el punto A es igual a la presión en el punto 2. En el punto A, la presión aquí es igual densidad 1 por la gravedad por la altura 1. Y en el punto 2, densidad 2 por la gravedad por la altura 2. La gravedad es la misma, se puede eliminar. La densidad es la misma, no, porque acá es agua y acá es mercurio. Entonces reemplazamos. La densidad 1 es agua. ¿Cuánto vale su densidad? 1000 por la altura 1, que es H. La densidad 2 es mercurio, 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Para convertirlo a kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicas por 1000. 13,6 por 1000 sería 13.600. Y esto lo multiplicamos por 0,05, que es la altura de mercurio. 5 centímetros, convertido a metros, 0,05. Operando, y me sale que la altura es 0,68, o sea, 68 centímetros de columna de agua. ¿Ya? Listo, muchachos. Siguiente. Acá vamos a aplicar ya el principio de Pascal. ¿Ya? Aplicaremos el principio de Pascal. Dice, en la prensa hidráulica los pistones son de masa despreciable y sus áreas están en relación de 1 a 10. Calcular la masa de este bloque que puede sostener la fuerza F10 aplicada en este pistón pequeño. Aplicamos una fuerza de 10 newtons. Acá está. Se transmite la presión y logramos levantar este bloque. Me piden que determine la masa de ese bloque. Perfecto. Muy bien. Fíjate lo que sucede. Acá está, ¿ve? Le pongo punto 1 y punto 2. ¿Qué sucede en los puntos 1 y 2? Las presiones son iguales. Presión en 1 igual presión en 2. En 1, ¿cómo halla la presión? Fuerza 1 sobre área 1 y en 2, fuerza 2 sobre área 2. ¿Cuánto vale la fuerza 1? 10, esto es dato. 10. El área 1 vale A. La fuerza 2, A. Esta fuerza 2 sería el peso. Pero ¿cómo se coloca el peso? Sería la masa por la gravedad, ¿no? La masa no se sabe, que es lo que te piden determinar, por la gravedad que vale 10, ¿no? En sí sería 10M. 10M, ahí está. Esa sería el peso. Ahora, las áreas. Me dicen que la relación de áreas está de 1 a 10. Este es el más pequeño, este es como 1 y este es como 10. Entonces, esta área es como 1A y esta área es como 10, 10A, ¿no? Eliminamos las A's. Este 10 pasa a multiplicar, 10 pasa a dividir y la masa sería 10 kilogramos. Muy bien, muchachos, nos queda menos de 1 minuto. El tiempo ha volado, nos ha quedado chico, ¿ya? Está sencillo el tema, no está complicado. Los ejercicios que faltan ya se van a colgar en la plataforma, ¿ya, muchachos? Muy bien, voy a pasar lista, por favor, sonrían, hagan sus mejores caras. Ahí está, muy bien. Ya pasamos lista. Listo. Muy bien. Listo, muchachos. Ahora sí, nos vemos, muchachos, que tengan un feliz día de la independencia, ¿no? Ojalá que no nos invadan los extraterrestres el día de hoy, ¿no? Suficiente con algunos marcianos presentes. Muchachos, muy bien. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao.